Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Hola, soy Carolina Hilino, periodista. Le doy la bienvenida a Francisca Jiménez, fundadora y directora de Ediciones Mis Raíces, editorial especializada en proyectos de literatura infantil y juvenil, sobre todo en temas de cultura, patrimonio y educación. ¿Estoy en lo correcto, Francisca? Hola. Hola Carolina, sí, estás en lo correcto. Me gustaría empezar a conversar viajando en el tiempo a tu infancia, si tienes primeros recuerdos relacionados con libros en particular. Mira, o sea, claro, en mi casa siempre hubo mucho libro, porque mis papás siempre leyeron mucho, entonces yo me acuerdo, tengo esos recuerdos de infancia con los veladores que estaban en la pieza de mis papás, con por lo menos unos 2, 3 libros que se estaban leyendo como en el fondo en simultáneo. Y también tengo claros recuerdos bueno, en esa época la literatura infantil y juvenil era poquita, no existían tantas editoriales como hoy en día, pero mi mamá siempre se preocupó a mi hermana y a mí de regalarnos libros. Teníamos una pequeña biblioteca en nuestra pieza que compartíamos, y principalmente eran libros en esa época de los hermanos Grimm, pero también tengo libros de Coré, de Perejil Piedra, y eso los tengo ahora en mi casa, que también eran parte de la biblioteca de nuestra. Y bueno, y además me acuerdo mucho por ejemplo, de los relatos que hacía mi papá cuando íbamos de camping al Conguillí o a la Laguna del Mayeco. Éramos por lo menos sub 10, o sea, yo por lo menos tenía unos 8 o 10 años en esa época, y contaba los cuentos cuando estábamos reunidos en la fogata, que generalmente era era la misma historia y se iba repitiendo y siempre se le iba agregando algún condimento más. Y eso era, la verdad, es que yo creo que ese tipo de relato, el relato oral también complementó mucho mi infancia, junto con la lectura del libro físico. Y también otra de las cosas que recuerdo es que cuando debo haber tenido 10 o 11 años, mis papás me regalaron para un cumpleaños una membresía al Club de Lectores de la editorial Andrés Bello, que en esa época te llegaba por correo. Esto estamos hablando de los años 80, sí, profundo. Te llegaba por correo mensualmente un librito de clásicos de la literatura mundial, pero adaptados a los niños. Entonces, por ejemplo, yo de súper chica me leí La Divina Comedia adaptada a los niños. ¿Qué otra cosa? No, Hiawatha, Ponte tú, no sé, eran como clásicos. Jack London, pero eran muy entretenidos. La verdad es que leí muchísimo. O sea, pude acceder a como estos clásicos, pero adaptados para un público infantil. Y fue yo creo que ahí eso caló profundamente en mi formación después. ¿Y escribías también cuando chica o eso fue algo que surgió después? Me dio una época por escribir poemas, así muy inspirada a la Gabriela Mistral. Debe haber sido como en quinto básico, yo creo, sí, más o menos como en quinto. Y la verdad que estaban bien bonitos los poemas, eran lindos, y dedicados principalmente a mi mamá, por ejemplo, o a algo de la naturaleza, ¿no? Estaban súper bien, e incluso me publicaron en una época en la revista El Colegio, como en el fondo era como un boletín. Así que eso yo creo que también fueron de las cosas que tuve la suerte de tener una profesora que en esa época vio este talento, o vio esta inquietud más que talento, y dijo, ya, ahí está, y me impulsó para después dedicarme a lo que me gustaba, que es en el fondo a escribir. Bueno, yo soy periodista de formación, eso también me llevó yo creo que surgió de esa época, pero claro, para dedicarme después también a la editorial. ¿Y qué tú te imaginabas cuando chica entonces que cuando grande te ibas a dedicar a algo relacionado con escribir o eso no Mira, surgió? sí, como
yo creo que como en sexto básico, una amiga fíjate las cosas que uno pensaba en sexto básico. Una amiga me dijo, si a ti te gusta escribir, yo creo que tú deberías estudiar periodismo porque así vas a poder escribir en las revistas, por ejemplo. Y así fue, y de ahí tuve una idea fija hasta cuarto medio. Y claro, y después entré a estudiar periodismo y trabajé mucho tiempo en revista, estuve trabajando en la tercera, en revista Mujer, en la revista Más Deco, donde después escribí una columna que era quincenal durante 10 años sobre patrimonio y bueno, y después ya el año 2008, 2009 ya fundé, digamos, Mis Raíces ya como editorial. ¿Y viviste en Alemania también cuando chica o Sí, no? sí, viví en Alemania desde el año 85 hasta el año 91. Ahí yo me fui, no, yo terminé octavo básico acá, o casi terminé octavo básico, y empecé de nuevo octavo básico allá, entonces un poco con el cambio ¿cómo se llama?, del invierno al verano y todo eso, bueno, prácticamente repetí un año, y después, y una vez que terminé allá, volví a Chile. Yo tenía, la verdad que para mí era muy importante volver a Chile, siento que incluso yo allá tenía hasta un pololo y estaba todo armado y todo, y mis papás ya habían vuelto un año antes, y yo dije, no, yo quiero volver, para mí es importante volver a mi país después de como de 6 años que estuve fuera, en plena adolescencia, hice muy buenos amigos y amigas, pero para mí era importante volver, así es que así fue como entré a estudiar el periodismo el año 92 acá en la Católica, y bueno, la verdad es que fue súper entretenido y fueron buenos años en el Campo Oriente que lo recuerdo hasta el día de hoy. Hablando de patrimonio, de hecho, Sí. eh, eh, el patrimonio también es un tema que siempre que venía en ti, un interés que venía desde chica, desde antes que se concibiera incluso el patrimonio como un concepto cultural como lo vemos ahora. Eh, Claro, completamente. De hecho, la palabra patrimonio, hasta hace no muchos años atrás, como que estaba principalmente ligada al tema económico, ¿no? Al patrimonio, al capital, en términos digamos, de dinero. Pero Eso te lo escuché decir a ti, de hecho, no lo inventé. Ahora te puse sí, el tema porque lo vi en una entrevista. sí, Te lo es que robé. claro, no, sí, está muy bien, tampoco es que haya inventado la rueda con esto, pero de verdad que era verdad, uno siempre escuchaba como el sinónimo de patrimonio en relación a un tema económico, ¿cierto? Y claro, yo te podría decir que a mí me gustaba la cultura, de hecho en Alemania siempre se habla de cultura, o sea, como que ese era como el, como quizás mi área de interés, ¿cierto? Que es súper amplio. Y el patrimonio, claro, fue uno de los temas con los que yo me sentí súper identificado, donde quise trabajar de manera como bien consciente cuando también armé Mis Raíces como editorial, porque había ahí como un espacio, un nicho y poco explorado. Existían, por supuesto, algunas editoriales que ya habían trabajado en el tema en esa época, estamos hablando de 2009, cuando fundé la editorial. Em, no eran muchas, había muchos temas infantiles, pero no necesariamente en relación al patrimonio así. Y ahí sí fue como me, como me empecé como en fondo a meter cada vez más en el tema, e incluso durante la pandemia hice un magíster en patrimonio cultural en la Universidad Católica, porque sentía que de alguna manera ya había hecho harto así como self-made, self-made, ¿cierto? Como haber estudiado por mi cuenta, haberme forjado por mi cuenta, pero sentía que necesitaba como algunas herramientas quizás más teóricas del patrimonio cultural y eso. ¿Y eso ha dado pie a algo nuevo que hacer con la editorial o más bien te ha firmado en lo que ya venían haciendo? Bueno, yo creo que pensándolo como quizás de manera más, como quizás más instintiva, o esta cosa como de, me gusta este tema y yo quiero trabajar en él, logré hacer investigaciones creo que bastante interesantes para la época, ¿ya? O sea, en el sentido de que toda esta investigación sobre la artesanía,
los libros de artesanía, que comenzaron con el libro Artesanías para Jugar, Región Metropolitana, que hoy por hoy yo te podría decir que es un poco un clásico de las artesanías. De hecho, estuve la semana pasada, las primeras semanas de enero, en la Vilig. Me invitaron a hacer un taller de chanchito pomaire con niños que van a la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil, allá en el barrio Mata, y imagínate, este es un libro de 2008, o sea, que siga tan vigente, que siga habiendo interés, a mí me da mucho gusto y me llena de alguna manera de orgullo saber que eso ha impactado y sigue impactando a los niños y a las niñas. Y después salió los libros de artesanía basados en la artesanía de los pueblos originarios, que es la artesanía mapuche, aymara, Rapa Nui, Atacama, y bueno, después está Latinoamérica. Bueno, y de hecho, muchos de esos ya van en una segunda edición. Ahora estamos entrando en imprenta con Artesanía Aymara, que un libro que teníamos que reimprimirlo porque ya no teníamos stock. Y al releer el libro, al ver la investigación, digo, bueno, en realidad fue como bien pionero en ese sentido, porque en esa época como que de alguna manera fue como tirarme al agua, así, como, y tener la confianza de decir, ¿sabes qué? No hay nada al respecto y yo quiero hacerlo y creo que va a impactar. Siempre yo dije que esto era una especie, una excusa quizás para que a través de la artesanía los niños y las niñas pudieran aprender sobre ciertos temas culturales de los pueblos originarios, de cada uno de los pueblos originarios. Esa era un poco la idea detrás. Y yo creo que se ha logrado porque han sido libros que están harto en colegios, que han sido comprados por el Mineduc o por fundaciones que promueven la lectura. Y bueno, y respecto a tu pregunta inicial, yo creo que esa como libertad que te da el que nada sabe, nada teme, es muy buena en el sentido de que uno cuando quiere hacer algo no tiene prejuicio, pero tiene una convicción profunda, puede hacer cosas muy buenas, como estos libros, por ejemplo, que yo creo que son un aporte a nuestra literatura infantil y juvenil, cosa que claro, que si uno, cuando a mí me tocó estar en la academia, ¿cierto? Estos 2 años, yo digo, claro, que si hubiese empezado por la academia, quizás no me hubiese atrevido a hacer nada, porque son muchas las restricciones que de alguna manera te dan, o sea, si bien uno aprende muchas cosas, también hay cosas como que te inhiben, ¿ya? Ujú. Entonces yo creo que al final, haber hecho el tema al revés, o sea, haber trabajado yo en el tema del patrimonio cultural, basado principalmente en lo que es arte popular, artesanía, y después haber hecho el estudio, fue súper bueno, fue súper, súper bueno. ¿Y con esos libros fue con los que empezaste la editorial? ¿Fueron los primeros que hiciste con Es, Raíces? sí, fueron los primeros que fueron, y en paralelo, después, el año 2014, recibí a una jovencísima escritora en la oficina, que estábamos en esa época y compartíamos oficina con otra empresa cultural, y que ella tenía la idea de hacer una colección de libros sobre las mujeres chilenas, que ella personalmente, cuando buscaba para sus hijas y sus hijos, no encontraba nada, que era todo, bueno, cosas de afuera, mucho Disney, muchas princesas, pero poco sobre mujeres chilenas. Y ahí yo le dije, me tinca, súper buena idea, y ya pongámonos manos a la obra. Y así fue muy entretenido porque nos juntamos varias veces, hicimos varias listas de mujeres, una investigación bastante larga, hasta que de 30 personajes llegamos a 4. Y esa fue los primeros 4 libros de la colección Mujeres Chilenas, de Isabel Osa. Ella hoy ya es bastante más conocida, ya ha escrito 9 libros con nosotros,
Y bueno, y así eso fue el año 2014, un poco en paralelo con ya con los libros de artesanía, porque el Atacama y Latinoamérica salieron el 2017 y el 2015 respectivamente. Ujú. Entonces, en paralelo estábamos con esta otra línea, lo cual fue muy bueno porque también empecé como a trabajar con escritores y escritoras que es algo que yo no lo había hecho porque hasta ahora eran mis libros los que yo estaba imprimiendo, digamos. Ujú. Así es que fue súper bueno y, y bueno, después empezaron a surgir cada vez más llamados de autores, de autoras y ni te digo cómo estoy ahora iniciando el 2023, como con 15 proyectos en carpeta, así que no, súper bien y muy agradecida de todo como ha sido hasta ahora. ¿Y sigue siendo autora igual de libros de la editorial o ahora que ha crecido y que han llegado más autores, estás más dedicada a editarlos o a buscar proyectos? ¿Cómo un poco ha cambiado la forma de hacer libros que tenías desde que partiste el 2009 hasta ahora? Sí, estoy con pocos libros yo misma, porque ya estoy mucho más dedicada, como dices tú, a editar libros de autores y autoras, y también como que uno de los temas que he descubierto y que me encanta es todo el tema del patrimonio natural. Ujú. Que ha sido todo un tema y que igual está súper relacionado con la artesanía, porque, por ejemplo, hace un mes atrás, a fines del año 2022, me tocó ir a un seminario organizado por el Programa Artesanía La Católica y Fundación Artesanías de Chile, entre otras instituciones, acerca de la escasez de las materias primas que hay para justamente el tema para las artesanías y los cultores. Y eso está directamente relacionado con la pérdida del patrimonio natural, con los bosques, con la escasez que hay, no sé, de fibras vegetales hoy por hoy, de, bueno, de todo lo que conlleva un bosque, ¿no es cierto? O sea, los animales, la fauna, la flora, etcétera. Y, entonces me he empezado a meter harto en eso, pero ya en el fondo más como a nivel de coordinación de proyectos que yo misma escribiendo porque, por ejemplo, pienso en alguien que podría escribir un libro sobre un tema relacionado con el patrimonio natural y después quién lo puede ilustrar y quién puede corregir los contenidos y así estoy como en esa etapa hoy por hoy, eh, así que estoy bien contenta, estoy súper contenta con eso. El año pasado, bueno, nosotros sacamos este libro que se llama Invertebrados chilenos más allá de las apariencias, Ujú. que un libro que fue el primer libro de esa línea, que fue un libro que de verdad que nos dejó bastante contentos a todo el equipo. Éramos 6 mujeres trabajando en este proyecto, donde investigamos a 12 invertebrados que habitan acá en distintos territorios de Chile y cómo en el fondo interactúan y cuáles son, también interactúan con la naturaleza, por ejemplo, la mariposa del chagual, que es la que ves acá, Ujú. que es una mariposa que vive únicamente junto al chagual, que es una planta que es como una especie como de suculenta. Bueno, no sé bien si es suculenta, pero sí es una especie de una planta que vive acá en toda la zona central de Chile. Entonces, o el caracol negro, el loco, hay muchísimo. Entonces uno aprende bastante y es muy gratificante saber que también está dejando como un granito de arena puesto en eso, ¿cierto? Sobre todo cuando tanto se habla del cambio climático y la emergencia climática. Muy importante. Y por ejemplo, ese libro, ¿cómo surgió? ¿Llegó de la autora o tú te interesaste en el tema y buscaste? ¿Cómo se hizo esa coordinación? Sí, Elisa Jeffs es la autora, ella llegó con la idea. Ujú. Esto fue, creo que mediados del 2021, o inicio del 2021, con esta idea, y la verdad es que lo encontré súper interesante, y dije, sí, este es un tema que me parece bien. Y ahí armamos junto con los textos de la Elisa y las ilustraciones de Catalina Mequis, que es una ilustradora botánica, bien importante, armamos una maqueta junto con la diseñadora de Mis Raíces y eso lo mandamos al fondo del libro. Eh, y bueno, y lo ganamos, nos ubicamos en ese minuto
y el libro pudo en el fondo ser publicado el año 2022, durante el 2022, y lo lanzamos a fines de julio. Y le ha ido súper bien. Es un libro que de verdad me impresiona cuando vamos a ferias o vamos no sé, pues, a colegio o a distintos lugares. Se nota que es un tema que le gusta no solamente a los niños, mucho a los adultos también, muchísimo. Les llama la atención y lo quieren para ellos porque les interesa, etcétera. Y de estos proyectos en carpeta que dices que tienes para este año, ¿hay más proyectos como de una colección así? ¿O qué nos puedes adelantar si es que nos puedes adelantar? Sí, bueno, estamos trabajando con la misma autora en un libro que yo creo que finalmente va a ser parte de una colección. Esto van a ser una colección de libros con el mismo formato y la temática del patrimonio natural, que tiene relación con los animales que viven en el agua dulce, ¿ya? En Chile. Siempre es Chile, porque mi tema es bien local, digamos. Ajá. Eh, y estamos trabajando, nos juntamos esta semana allá a ver como los contenidos. Bueno, esto ya lleva un tiempo, no es que nos hayamos juntado recién ahora, pero ya como diciendo ya, ahora trabajemos bien en los textos, pensando también en este mismo formato, un formato con infografía, como bien dinámico. No sábanas de texto, porque eso puede ser un poco, quizás poco atractivo. Eh, y pensando en algún ilustrador o ilustradora que nos pueda apoyar con el tema visual. Así que estamos súper contentos con eso, con ese desafío para este 2023. Y Y bueno, sí, dime. lo que me contabas antes de que empezáramos a grabar, que también ibas a reimprimir uno de los primeros libros que sacaste. Estoy Ah, equivocada. sí, exactamente, de la colección de artesanía. Ujú. Bueno, vamos a reimprimir el libro Artesanía Aymara para hacer y conocer, que es un libro que estaba descontinuado de hace como más de un año, y ahora lo vamos a reimprimir, así que súper contenta porque, porque para que esté de nuevo disponible me lo piden mucho y la verdad es que, claro, no lo había podido hacer. Y ahí, bueno, es lo que te contaba también, que es interesante ver cuando uno relee estos libros. Yo me doy cuenta que la verdad es que está bastante actualizado, incluso desde porque uno dice, chuta, el libro de hace 10 años atrás, ¿cómo habrá cambiado? Y la verdad es que no. Yo siento que los contenidos, salvo algunas quizás como temas de reacción, algún un poco de lenguaje inclusivo, que eso también en esa época no era tan... eh, no era, no se veía tanto que sale literatura infantil juvenil, que algo que incluimos este año, en esta versión. Está bastante, siento yo que está bastante bien hecho, bien redactado, así es que ese nos tiene súper contentos de volver a tener de nuevo toda la colección completa. Hablando también de cómo ha cambiado el mundo editorial, te quería preguntar eso. ¿Cómo has visto que ha cambiado el mundo editorial desde que empezaste con Mis Raíces? Además, no solo tienes la experiencia en la editorial, sino también fuiste presidenta de Editoriales de Chile durante la pandemia, tengo entendido. Entonces tienes una visión, me imagino, sobre el tema bastante amplia. Sí, mira, bueno, eso fue todo un desafío que asumí en plena pandemia, porque en las elecciones de editoriales de Chile bueno, editores de Chile en esa época, ahora editoriales de Chile, eh, fueron a finales de marzo y ya en abril asumimos, en abril del 2020, si no me equivoco. No sabías, Em, no sabías, entonces, en las elecciones no sabías a lo que te ibas a tener que enfrentar. no lo sabía y fue duro, fue un periodo muy duro porque fíjate que en esa época, por ejemplo, el libro no era considerado un bien esencial. Entonces, teníamos problemas para acceder a las bodegas, quienes tenían sus libros en una bodega que no era su casa, digamos. Ujú. Después no podías trasladarlo porque no era un bien esencial, entonces, ¿cómo lo hacías? Te podían parar el motoboy o la bicicleta o a ti mismo, entonces mucha gente se las arreglaba, no sé, pidiendo estos permisos como para paseo de 2 horas y lograr hacer eso. Bueno, pero fue lindo por el otro lado ver cómo a través de nuestro WhatsApp que tenemos en Editoriales de Chile, eh, había mucha colaboración, mucho trabajo en equipo, mucha ayuda en tiempos súper adversos, estábamos todos encerrados, y también de alguna manera ver
cómo ese tiempo se aprovechó para quizás ponerse al día en temas sobre todo en temas relacionados con la digitalización. Ujú. Nosotros ofrecimos capacitaciones en esa época que eran fondos de libro que estaban destinados para un tema presencial que al final se hizo online y que llegó a más, no sé, pues más de 500 personas cada una de las capacitaciones que hacíamos, y no solo de Chile, también de otras partes de Latinoamérica. Y, y que tenía relación con, por ejemplo, los ebooks o el marketing digital o los podcasts también en algunos, fueron algunos de los temas, las redes sociales, todos esos temas que mucha gente que no había tenido el tiempo o se sentía quizás como que no le iba a servir, y la pandemia de alguna manera nos obligó a todos a subirnos al carro. Y hablando de carro, muchos también lograron también tener sus carritos de compra en las páginas web, una Ujú. manera de poder vender directamente. Acuérdate que las librerías también están cerradas y alguna de las librerías, una librería importante también le cursaron un parte en esa época, bastante millonario, entonces estaba muy complicado. Ya el año 2021 logramos que el libro fuera declarado bien esencial, entonces ya no teníamos esas restricciones, pero igual estuvimos un buen tiempo encerrados en ese año. Y bueno, ¿y qué veo yo? Bueno, yo veo también desde antes, porque en paralelo cuando me asocié a Editores de Chile, también estuve asociada, me asocié a IBI, Ujú. entonces alcancé a ir a las reuniones presenciales que hicieron ahí en el Centro Cultural de España, y claro, ahí uno conocía en estas reuniones que hacían presenciales, y bueno, ahora las siguen haciendo online, em, la cantidad de iniciativas que hay en relación a la literatura infantil y juvenil, que no son solamente editoriales, sino que Ujú. también, por ejemplo, colectivos de cuentacuentos, bibliotecas móviles, ilustradores, ilustradoras, o sea, todo un mundo, y que ha sido fantástico. Eh, Se nota mucha creatividad y muy buenos resultados en general, y no solamente en Santiago, es como yo te diría que se ve, se ve bastante diseminado en todo el territorio, siento yo. Eh, por ejemplo, no sé si conoces a la iniciativa del Centro Cultural, el Centro Lector de Osorno, que es un centro lector súper movido. Entonces, así son como uno va viendo como que es un tema súper importante y que tiene muy buena acogida. Y también me tocó el año pasado, a fines del año pasado, me invitaron del sistema de bibliotecas públicas a dar pequeñas charlas. Fueron tres charlas con bibliotecarios y bibliotecarias de la red de bibliotecas públicas, que Ujú. fue todo por Zoom. Una fue con personas de Magallanes, otra con Aysén y otra con Ñuble. Ujú. Y pudimos conversar sobre los clubes de lectura, ¿ya? Y ahí ese era el tema en relación con el patrimonio. Ujú. Y fue súper interesante, y ahí te das cuenta, sobre todo en Punta Arena, me llamó mucho la atención, o sea, en Magallanes, digamos, cómo las bibliotecas, por ejemplo, son realmente centros culturales. Más allá de ser solamente un lugar donde uno puede ir a buscar un libro y dejarlo, se transforman en centros culturales súper potentes, en Ujú. zonas bastante aisladas. Es como incluso como puntos de reunión y encuentro, y eso es muy bonito, y por eso también se agradece que la nueva política nacional de la lectura y del libro haya adoptado también como el último término de las bibliotecas. Ahora se Ujú. llama eh, Política Nacional de la Lectura y el Libro y las bibliotecas, porque las bibliotecas realmente son muy, muy relevantes a nivel regional, a nivel central, digamos. Entonces es súper importante que se potencie también desde las políticas públicas. Interesante en realidad lo que dices de cómo el mundo de la literatura infantil y juvenil se manifiesta de muchas plataformas, como no solo plataformas de la materialidad del libro, sino de distintas formas de mediación, de lugares en los que de la oralidad, de puntos de encuentro, de centros culturales, como dices, de bibliotecas, como es todo un universo mucho más que trasciende los libros mismos. Exacto, y no es, y yo creo que no es para nada excluyente, todo lo contrario, son distintas maneras Ujú.
de trabajar de la literatura infantil y juvenil, no sé si trabajar es el verbo exacto, pero de involucrarse y de desarrollar también porque claro, y hoy sabemos que estamos en una crisis importante en el tema de, ¿cierto?, de deserción escolar y creo que justamente el fomento lector nos puede ayudar mucho a través de cuentacuentos, de mediación, justamente como para volver a traer a estos niños que están un poco fuera del sistema o que están con crisis, digamos, de lectura o de escritura también por lo que trajo la pandemia, que ha sido bien, bien nefasto en eso. Eh, entonces, uno agradece todas las iniciativas que se pueden estar dando en ese ámbito, desde el mundo privado hasta el mundo, digamos, ¿cómo se llama? Gubernamental o estatal, pero yo creo que siempre en un tema de colaboración, eso es súper importante. Bueno, eso me decías también, creo, en algún momento, que también veías que en el mundo de las editoriales infantiles y juveniles se daba algo así como un espíritu más colaborativo y no una cosa competitiva, como quizás podría verse desde otras industrias, no sé. Sí, yo veo que en general mi percepción es que nos colaboramos bastante unas con otras y eso es súper bonito, es súper bueno. Es lo que yo también veo como digamos, bueno, en Editoriales de Chile somos, no sé el número exacto, pero sé que somos muchas las editoriales Mm. infantiles y juveniles y hay mucho interés en este tema. En general, muchas han obtenido varios premios, o sea, realmente tienen productos editoriales muy, muy buenos, de gran calidad. Eh, y tenemos, sí, hay un espíritu como bien, te diría yo, como bastante de trabajo en equipo, de apoyarse, y eso es súper bonito, porque, bueno, no conozco en profundidad las otras industrias culturales, pero yo creo que acá hace algo muy, muy, muy bueno. Así es que sí, por ese lado yo lo aplaudo. Y no sé si si recuerdas algún caso de cómo el ver la reacción ante libros de mis raíces te ha retroalimentado de alguna forma a la misma creación del libro, no sé, al presentar libros en colegios o en ferias, como de qué forma ese contacto con las lectoras, los lectores, te retroalimenta para la creación misma de más cosas. Sí, bueno, es súper lindo cuando me ha tocado recibir, por ejemplo, videitos o saludos de gente que va al Centro Cultural Palacio de la Moneda a hacer talleres ahí en Artesanías de Chile y Ujú. usan mucho los libros de artesanía para estos talleres que hacen familiares. Y me han llegado videitos así increíbles, muy, realmente súper emocionantes de personas que me dan las gracias y qué bonito que lo estés haciendo y que ha sido tan bueno venir acá con mi hijo, con mi hija, o con mi marido, no sé. Es súper, la verdad es que es súper gratificante. Y eso obviamente que me da también como la fuerza para seguir, porque no es una industria fácil, digamos. O sea, dentro yo creo que las industrias culturales, quizás la editorial es una de las que está más consolidada a nivel nacional y cuenta bueno, con una estructura también a nivel Ministerio de las Culturas, que está el Consejo del Libro, ¿cierto? No todas las industrias, no todo, digamos, como las áreas de cultura lo tienen, cuenta con unos fondos específicos y todo, pero es difícil, o sea, es difícil sobrevivir. Por eso que este tema en relación al ayudarse unas con otras es súper importante. Y también fue lo que a mí me llevó a asociarme tanto a IBI como a Editores de Chile, a Editoriales de Chile en un minuto, me dije así Ujú. sola, sin enterarme mucho de lo que está pasando, y la verdad es que ha sido algo súper positivo y súper recomendable para no solo las editoriales infantiles y juveniles, sino que en general a las editoriales que hacen ensayos, etcétera. Además de los libros estos de artesanía de los que eres autora, no sé Ujú. si quisieras mencionar algún otro libro o colección de mis raíces que sientas que es representativo también de lo que hacen y que quizás no hayamos tocado como el tema, como hablamos de cambio climático, hablamos de artesanía, no sé si hay algo más que...
Sí, bueno, lo que te mencionaba de la colección Mujeres Chilenas, que ahora estamos trabajando en, en la 10ª mujer. Siempre Ujú. dijimos con la Isabel, vamos a hacer 10, pero difícil hacer solo 10, son tantas las mujeres. Y como la historia de Chile han sido, o sea, tantas, y es como que, ¿cómo se hace para dar cabida a aún más? Pero vamos a trabajar en un 10º título ahora para sacarlo ahora o el 2023 o el próximo año 2024. Y, bueno, y dos libros que publicamos este año. Uno es Vuelos y Trinos con Paulina Jara. Ujú. Ella es una escritora muy prolífica, ella es fantástica, la verdad, que ha sido un gusto trabajar con Paulina. Este fue un libro que yo leí el manuscrito hace como 3 años y medio atrás, y lo ilustramos, lo presentamos 3 veces al fondo, 2 veces, ya no me acuerdo, y no salía, y decía, no puede ser, esto no puede ser. Así es que el año pasado le dije, Paulina, lo vamos a imprimir a como dé lugar, porque este libro tiene que ver la luz. Y ha sido súper lindo. Esto también me ha abierto este libro a mí personalmente como editora, me ha abierto el mundo de la poesía, Ujú. al mundo también del patrimonio natural, porque tiene relación con aves de Chile, y también me ha abierto el mundo del kamishibai, que es algo que la Paulina hace súper bien, muy magistralmente, y Ujú. ha sido súper lindo eso, como acercarse también, que tiene relación también con el cuentacuento, con esta tradición japonesa, de esto, bueno, que no sé bien exactamente de qué siglo es, pero siglos atrás, cuando iban estas personas, estos hombres a cada pueblito en su bicicleta con estos teatritos de madera y iban contando historias. Era como una especie de circo, pero en nivel más pequeñito. Ujú. Entonces es súper lindo, es mágico, realmente a los niños les encanta el Kamishibai. Y otro libro que también publicamos el año 2022 es el libro Caminante, Ujú. que es un libro también que yo tenía hace mucho tiempo la idea de escribir algo relacionado con la migración. Es un niño que sabemos que migra de un lugar a un lugar, acá no hay nada muy, no necesariamente es dentro de Latinoamérica, podría ser cualquier país, digamos. Ujú. Entonces, como este niño se va recortando y como el caminar de un lugar a otro para llegar a donde están sus padres, de alguna manera lo que le inspira son estos recuerdos de la infancia potentes, de la casa del abuelo, de las frutas que puede comer, y eso le da fuerza, que en el fondo tiene relación con los recursos que uno tiene en tiempos difíciles, en la adultez, que tiene relación con como tú en tu infancia logras tener estos sentimientos positivos que te dan fuerza también para la vida. Entonces, bueno, y para qué decir en estos momentos difíciles de la migración. Y fue, bueno, un texto precioso de Marcelo Simonetti y con las ilustraciones de Carolina Undurraga, que es una ilustradora que también la trajo harto con nosotros. En otros proyectos. Así es que ha sido súper bonito. Es un tema más complicado quizá, porque no es un tema bonito, no un Ujú. tema fácil, que eso de hecho lo conversamos en el lanzamiento con Marcelo y con la Luz Jennifer de IBI, pero es un tema que hay que hablarlo, que hay que conversarlo, sobre todo cuando el tema de la migración está está permeado tanto en nuestra sociedad, entonces hay que conversarlo. Y además, no sé, ¿tú crees que hay temas que no se debieran conversar con las niñas, niños y jóvenes? ¿O debiera hablarse de todo? O sea, la literatura que ellos leen también debiera estar de todo o no necesariamente. Completamente de todo. Así, y cada niño o niña o joven entenderá lo que pueda entender a su edad o según su desarrollo, pero sí, acá no hay temas tabú. Y, de hecho, eso lo hablamos en ese minuto con Marcelo y Jennifer, Luz Jennifer, eh, que es como uno lo aborda como mediador o como escritor o autora, no sé, o editor en este caso, y claro, o sea,
las cosas hay que hablarlas, siempre con la verdad por delante eso es parte de la riqueza también, de las conversaciones que se pueden ir dando, de los puntos de vista que uno puede recibir de otras personas, es súper rico, y sobre todo los niños, o sea, yo creo que vivimos en una sociedad súper adultocéntrica en general, y uno de los temas importantes justamente es poder darle el espacio a los niños y a las niñas a que den sus opiniones. Tienen mucho que decirnos y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Totalmente. Mencionaste la inspiración del protagonista de Caminante. Aprovecho de preguntarte dónde encuentras tú inspiración para el trabajo que haces con Mis Raíces, ya sea de autora, también de editora. Si lo encuentras en otros Bueno, libros o en el mundo, no sé, en otros lugares que que no tengan que ver sí, necesariamente con la literatura. bueno, súper buena pregunta. Yo soy súper inquieta en el sentido como me encanta el arte. Yo incluso una vez estuve hasta pololeando con la idea de ser arquitecta. Ujú. Eh, Me gusta mucho el tema como, ¿cierto? Como como el tema estético y eso. Y, y la verdad es que me encanta el arte. O sea, para mí los museos son una gran fuente de inspiración, que no tienen que ser relación así como intrínseca con el tema de la literatura, podría ser uno, pero sí, está todo relacionado. Me encanta ir a museos, me encanta ir a exposiciones, me gusta mucho el cine y por supuesto que me encanta leer y de varias cosas. Y bueno, y uno de los recuerdos que tengo yo también de chicas que a pesar que en los años 80, digamos que no era tanta la escena cultural que había, sí tengo muy lindos recuerdos de que mi mamá sobre todo, me llevaba cuando tú a ver las exposiciones en el Museo de Arte Precolombino, que en esa época yo creo que estaba recién comenzando, yo creo que se fundó en el 80 o el 81, entonces por ahí, quizá un poquito antes, fines de los 70. Pero me acuerdo de haber ido a esas exposiciones, después cuando vine a Alemania, no sé, pues me acuerdo patente cuando vi los primeros cuadros de El Bosco, así en vivo y en directo, en un museíto, no sé, pero en una ciudad chica de Alsacia, en Francia, o sea, ni siquiera en un gran museo. Entonces, viajamos también mucho en Alemania, o sea, por Alemania, por Europa, con mis papás, y eso también me dio como, me abrió mucho la mente en mi adolescencia. Esa tú que yo tenía 13 cuando me fui y volví a los 19. Entonces, eso fue súper rico. Ah, bueno, y aparte pude aprender a hablar otro idioma, no solo uno, sino que dos idiomas. También aprendí muy bien francés y por un interés propio y el alemán. Entonces, eso me abrió en la mente en un momento donde uno está como bien esponjita, ¿no? Ujú. La adolescencia como mucho, así como muy receptiva a todos los estímulos. Y eso yo creo que también es algo que simplemente se refleja de alguna manera en mi interés por el patrimonio, por las historias. Me encantaría, bueno, una de las cosas que me encantaría hacer es justamente que estoy trabajando en eso, es hacer de las columnas que escribí para la revista Más Deco de la Tercera, ¿Ya? que se llama Viaje al Patrimonio, eh, que fueron 10 años, es mucho tiempo, eran Mucho, sí. quincenales, entonces sí, fue mucho tiempo y ahora estoy en la etapa de empezar a escribir un libro con las columnas que más digamos, con las que yo pueda en el fondo reeditar, algunas que son súper específicas, Ujú. como muy puntuales de un minuto, cuando hay unas sobre el terremoto del 2010, imagínate. Pero eso es interesante porque uno las va leyendo y va viendo también cómo ha cambiado un poco la sociedad, que son estos ya 13 años. eh, y eso también es como uno de mis desafíos para este año, poder publicar ese libro. También con Mis Con, Raíces. Igual. con mis raíces, sí. Obviamente que se lo quiero pasar a personas para que lo lean y que me den su opinión y todo eso. Pero sí, es la idea. Y para finalizar, te quería preguntar si recuerdas cuál es el último libro que le recomendaste a alguien. Puede ser de Mis Raíces o puede ser que no tenga nada que ver con literatura infantil también, juvenil, ni de patrimonio, con cualquier cosa.
Bueno, es que leí uno que me tocó ir a un lanzamiento del libro Invertebrado, una presentación, Ujú, al Centro Lector de Lo Barnechea, ujú. y ahí vi la biografía de Leo Leoni. Y yo lo había escuchado hablar, pero no, dije, qué interesante, es la autobiografía de él, dije, pero qué interesante. La verdad es que me la leí en casi un fin de semana, súper buena, súper entretenido, cómo trabajar como ilustrador y súper importante también tener estas como referentes, tener estos referentes como más mundiales de literatura infantil y juvenil. Eso fue como lo último que he leído en esos términos. Y después estoy leyendo algo de un libro de una periodista argentina que se ha dedicado mucho al tema del arte popular, de la artesanía y del diseño en general, que se llama Luján Cambariere. Y estoy leyendo el libro de ella en este minuto, que me pareció súper interesante. Ella ahora ya no vive en Argentina, está viviendo en Berlín y me encantaría poder conocerla en persona. Así que si voy para allá, de repente la contacto. Y eso a mí me gusta harto, poder aprovechar los viajes para entrevistar a personas que tengan relación con la artesanía, el arte popular, la literatura, eso. Supongo que siempre aprovecho viajes para contactar a alguien y poder entrevistar. Buenísimo. Bueno, a las personas que estén escuchando, los invitamos a visitar misraíces.cl. En Instagram es Ediciones Mis Raíces. No sé si hay alguna otra red social que quisieras destacar especialmente. Ahí en Instagram yo veo también que a veces pones entrevistas, citas a autoras, no solamente información neta de los libros que publicas. Ah, no, claro, sí, sí, tratamos también de hacer temas de terceros y de publicar, obviamente, y que bueno, está la otra red social que tenemos, bueno, es Facebook, que es igual que Instagram, @ediciones mis raíces, y LinkedIn, que lo vamos actualizando cada cierto tiempo, que es mis raíces ediciones más comunicaciones. Eso, que también lo vamos actualizando para estar en ese mundo LinkedIn. Ah, perfecto. Muchas gracias, Francisca, por tu tiempo y por contarnos la historia de Mis Raíces. Muchas gracias a ti, Carolina, y a la Fundación La Fuente por haberme contactado y poder tener la posibilidad de contarles acerca de esta editorial. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.